¿Qué tal? Buenas tardes. En estos 2 años de pandemia, por la UCI del Hospital Universitario de Burgos han pasado cerca de 600 pacientes COVID. Hoy vamos a hablar con su jefe de servicio, con el doctor Ratero. Nos hemos ido a esta unidad de cuidados intensivos para conocer los retos que tienen ante cualquier circunstancia excepcional a partir de ahora, después de haber superado ya esta sexta ola. Pero también les vamos a hablar del glaucoma, una enfermedad visual silenciosa que afecta a los mayores de 40 años. Es imprescindible su diagnóstico precoz para no perder la visión. Comenzamos. La unidad de cuidados intensivos vuelve poco a poco a retomar esa normalidad y a recuperar proyectos que se habían puesto en marcha antes de la crisis sanitaria. Después de 2 años conviviendo con este virus, ¿cómo está la situación ahora mismo en la UCI? Bueno, la situación en la UCI está más tranquila, evidentemente. Estamos volviendo a las cifras anteriores a la pandemia. Estamos con ocupaciones en torno al 80% de las camas UCI, y de ese 80%, pues 5 pacientes siguen teniendo el COVID, la infección por COVID. ¿Qué ha cambiado después de 2 años en cuanto al perfil de los pacientes? Bueno, los pacientes que han ingresado en la UCI han tenido un perfil muy parecido a las anteriores olas, es decir, ya vienen filtrados de la planta. Como decimos siempre, pues primero el médico de atención primaria, el servicio de urgencias, neumología, medicina interna filtran y al final los pacientes que ingresan son los más graves, y los graves pues se parecen todos entre sí. Al cabo de estos 2 años revisábamos los datos estos días y nos hemos acercado aproximadamente a los 2.000 pacientes que hemos visto en la UCI en estos 2 años, y de esos 2.000 pacientes hay que tener en cuenta que solo aproximadamente el 26-28% eran COVID, es decir, nosotros hemos mantenido la atención a los pacientes críticos no COVID durante estos 2 años. Lo que pasa es que, claro, 600 pacientes con distrés, con neumonía grave, con cuadro respiratorio tan grave, pues eso ha sido absolutamente excepcional, algo que no nos esperábamos, por supuesto. La vacuna ha sido imprescindible, ¿no?, para disminuir el número de ingresos en esta sexta ola. Sin ninguna duda, o sea, el punto de inflexión de la pandemia ha sido la vacuna. Está clarísimo, es decir, el porcentaje de pacientes vacunados que han ingresado en las UCIs ha sido muy bajo comparativamente con las anteriores olas. Es decir, el momento que la población da un paso adelante, las autoridades sanitarias plantean la vacuna y la población hace caso, está claro que con esto hemos podido aguantar la sexta ola perfectamente. ¿Qué habéis aprendido en la UCI de Burgos en estos 2 años? Bueno, pues hemos aprendido algo que nosotros como intensivistas ya intuíamos, es decir, nosotros hemos asegurado, nos hemos convencido que el trabajo en equipo en el enfermo crítico es fundamental. La protocolización del servicio, el trabajo en médicos, enfermería es fundamental. El tener, como decimos ya, hemos dicho en alguna ocasión, reducida la variabilidad interindividual en la atención a los pacientes, es decir, que sea la hora del día que sea el médico o la enfermera que esté, que todos hagamos las cosas de forma lo más parecida posible. Y luego, evidentemente, pues hemos aprendido que cuando hay una situación crítica, una situación de un riesgo tan grande para la población, pues se da un paso adelante, y eso pues nos llena de orgullo, es decir, el ver el papel de los residentes en esta pandemia, de ver la enfermería cómo ha tirado para adelante, cómo se ha reciclado la gente, cómo ha tenido un sacrificio y ha arriesgado incluso su propia salud, pues es un motivo de orgullo. ¿Qué retos faltarían? Bueno, pues el reto ahora mismo es retomar la situación que teníamos antes de la pandemia, es decir, la UCI es un servicio del hospital que se mueve por proyectos. Esta mañana estábamos reunidos ya para tomar el proyecto y para mejorar el proyecto del politrauma en la provincia de Burgos, los accidentes de tráfico, accidentes laborales, cómo podemos mejorarlo de acuerdo con otros servicios, como el servicio de urgencias.
el tema del síndrome coronario agudo, pues manejar los pacientes como se han venido haciendo, la infección generalizada, lo que llamamos el shock séptico, etcétera, etcétera. Todos los proyectos que nosotros hemos tenido durante todos estos años, volverlos a retomar y volver al mismo nivel que teníamos antes de la pandemia, claro. Tal situación, ¿no?, tan complicada, se tuvieron que extender UCIs e incluso abrir, ¿no?, quirófanos para meter a pacientes, ¿no? ¿Cuál sería un poco la idea en el caso de que pudiera venir otra pandemia? Nosotros a principios de diciembre, cuando vimos la que se venía encima de la sexta ola, uno de los retos, uno de los objetivos que nosotros nos planteamos en las reuniones es intentar por todos los medios no ocupar espacios que no fueran de cuidados intensivos. Es decir, nuestras 3 UCIs intentábamos que fueran suficientes para atender a los pacientes críticos COVID y no COVID. De manera que, claro, cuando han pasado estos 3 meses y hemos visto que hemos podido aguantar la sexta ola sin invadir, por así decir, entre comillas, por supuesto, espacios quirúrgicos, eso nos llena de satisfacción el ver que hemos podido colaborar al otro gran reto que se plantea en este momento, que es la lista de espera quirúrgica. Es decir, ahora mismo las prioridades sanitarias es, entre otras muchas, operar a todas esas personas que están pendientes de una cirugía, y muchas de ellas, evidentemente, con una prioridad 1, con tumores y con problemas muy graves de salud, con el mismo nivel de trascendencia que el COVID. Es muy importante el tener en cuenta que ante próximas olas, ante próximas pandemias, tenemos que tener una estructura sanitaria suficientemente robusta, suficientemente consistente para evitar la suspensión de otras actividades sanitarias. A lo complicado de la situación en todas las olas, bueno, pues se sumó, me imagino, también ese personal que se trasladó de otras áreas e incluso profesionales sin experiencia, ¿no?, que se tuvieron que convertir víctimas, ¿no?, en la pandemia. ¿Cómo pudisteis gestionar eso? Claro, pues la gente que vino a la UCI pues ha sido gente tremendamente voluntariosa. A todo el mundo le movía pues un espíritu de trabajo, un espíritu de sacrificio, una ilusión por hacer las cosas lo mejor posible. Estábamos pues ante los ojos de toda la sociedad, de todos los burgaleses, y ese reto pues era bastante estímulo como para poder esforzarnos y poder hacer las cosas lo mejor posible. Y la gente que vino y la gente que muchos se han mantenido se han tatuado la unidad de cuidados intensivos y se han identificado con lo que aquí hacemos. Entonces, bueno, pues es motivo de orgullo. Emocionalmente, ¿cómo os ha afectado psicológicamente? ¿Es posible seguir trabajando después de tantos rostros que desgraciadamente se quedaron aquí y que otros muchos no han salido por esa puerta? Sí, bueno, todo es relativo. Es decir, nosotros la mayor satisfacción, nosotros ahora que seguimos revisando datos, es tener una supervivencia del 85% de los pacientes con COVID. Cuando hacemos la supervivencia comparativa con otras UCIs de otros países del mundo, de otras culturas, nos reafirma en que el modelo español de medicina intensiva, que es como se llama, es un modelo que cumple las expectativas por las que como residentes nos formamos. Es decir, las UCIs, el modelo español, donde los intensivistas hacemos una especialidad troncal desde el principio, encaminada al paciente crítico, da unos resultados excepcionales. Y es la primera vez que en el mismo momento nos ponemos a prueba diferentes UCIs, diferentes países, diferentes culturas médicas, y todos hemos coincidido, los jefes de servicio de las unidades españolas, que ha sido pues un orgullo el mostrar nuestros datos y ver cómo este modelo es muy útil y muy válido para nuestros pacientes graves. Hay sanitarios que emocionalmente han tenido que dejar este área de la UCI después de, bueno, pues de todos los casos que han pasado. Claro, date cuenta que somos mucha gente. Aquí en el momento álgido, en el momento más de mayor ocupación y de mayor gravedad de los pacientes, cuando esto estaba aparentemente desbordado, aunque siempre lo tuvimos controlado, pues en ese momento aquí trabajamos entre 150 y 160 personas, y entonces hay muchas vivencias. La norma general, evidentemente yo estoy más cerca de los médicos, la gente ha quedado cansada pero satisfecha y orgullosa. Es decir, yo creo que no hemos percibido esos sinsabores o esas decepciones que a veces hemos leído en los medios de comunicación. Desde el punto de vista de la enfermería, pues evidentemente pues es muy duro, y sigue siendo muy duro que hoy entre una enfermera a las 10 de la noche y se esté con un EPI puesto hasta las 4 o 5 de la mañana, cuando ya nadie habla de esto. Entonces es complicado, y las respuestas de las personas
pues son muy diferentes en función de lo que cada uno ha vivido. Pero en general yo he sentido que la enfermería ha estado unida, ha estado orgullosa. Momentos difíciles, pues claro que los ha habido momentos de mucha dificultad, ha habido momentos más tristes, pero en general yo la actitud desde el punto de vista psicológico de los trabajadores ha sido grandiosa. Para mí ha sido desde luego un orgullo ver cómo la gente se ha mantenido. Y siempre decíamos lo mismo, estamos sanos y estamos haciendo el trabajo para el que nos hemos formado. Nos hemos formado para atender enfermos y en este momento pues es lo que estamos haciendo. Entonces, ver alrededor tantas familias sufriendo como hemos visto y ver la posibilidad de poder ayudar a tanta gente, tanto presencialmente a los enfermos como telefónicamente a las familias, ese ha sido el bálsamo que nosotros hemos tenido durante estos 2 años. Sin ninguna duda ha sido balsámico para nosotros el poder mostrar que nuestro trabajo tenía unos resultados muy buenos. Entonces eso yo creo que psicológicamente ha ayudado mucho a la gente, sí. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Les hablamos ahora del virus del papiloma humano, una enfermedad más prevalente en las mujeres que puede causar cáncer de cuello de útero. Pero cuidado, porque los hombres también tienen riesgo de padecer patologías muy graves como pueden ser el cáncer de pene y de ano. La prevalencia del virus del papiloma humano aumenta al inicio de las relaciones sexuales. Hasta un 70 y tantos, 80 y tantos % de las mujeres en algún momento vamos a estar en contacto con el virus del papiloma humano. Luego, pasado ese tiempo, es baja, ¿vale? Es el inicio de las relaciones, cuando se empieza a cambios de pareja, no cambios de pareja, es cuando aumenta la prevalencia. El papiloma de bajo grado se manifiesta a través de verrugas genitales, pero el gran problema que puede generar el VPH es el cáncer de cuello de útero. De un tipo de cáncer de cuello de útero se relaciona prácticamente en el 99,9%, al 100% prácticamente, ¿vale? Hay otros tipos de cánceres de cuello que no tienen relación con el VPH, pero es un tanto por ciento mínimo, ¿vale? Con lo cual, prácticamente ese tipo de cáncer es VPH dependiente. Pero los hombres, aunque en menor medida que las mujeres, también pueden desarrollar patologías graves. Cáncer de pene, cáncer de ano. La mejor prevención es el uso del preservativo y también la vacuna para no desarrollar la enfermedad. Además de administrarla a las niñas a los 12 años, Sanidad recomienda proteger a otros colectivos de riesgo. El síndrome de inmunodeficiencia, los trasplantados con órganos sólidos, los hematopoyéticos, los hombre con relación con hombre, la prostitución. Para conocer de primera mano el VPH, el colectivo LGTBI Espacio Seguro ha organizado unas jornadas informativas junto al Comité Antisida en Espacio Tangente. Se hace mucho hincapié en las mujeres, debe ser así porque al fin y al cabo son las que más lo sufren, con más gravedad, pero también es cierto que dentro del colectivo los hombres homosexuales y bisexuales también lo sufren bastante. Entonces, el objetivo es informar. La infección de transmisión sexual tiene una carga gran emocional y son muy frecuentes. O sea, muchas veces puedes haber pasado por alguna infección sin que tú seas consciente, lo que no significa que lo hayas pasado, que lo hayas pasado a otra persona. Cada cuerpo, además, estamos muy en contacto con muchos virus, bacterias, que nuestro cuerpo puede guardar el equilibrio con esas situaciones, pero en ocasiones manifestarse, complicarnos y generarnos gran angustia y en algunos casos problemas serios de salud. El 4 de marzo fue el día de concienciación sobre el virus del papiloma humano. Por Domingo, Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental, con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo, Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Nos centramos ahora en el glaucoma, una enfermedad visual silenciosa que afecta a mayores de 40 años. El glaucoma constituye la segunda causa de ceguera irreversible en todo el mundo y todo ello a pesar de que hasta un 90% de los casos podrían haberse prevenido. Hoy vamos a hablar con ello con Eduardo Pérez Salvador, oftalmólogo, médico oftalmólogo. Buenas tardes, ¿qué tal, Eduardo? Hola, buenas tardes. Bueno, luego vamos a dar esos datos porque es, fíjate, constituye la segunda causa, ¿no?, de ceguera irreversible, que me parece increíble. Pero ¿por qué aparece, Eduardo, esta enfermedad?
Bueno, esta enfermedad tiene muchos factores de riesgo, ¿eh? Existe un factor, un componente genético, una predisposición genética muy importante, y por eso las personas cuyos padres o abuelos o familiares más cercanos hayan padecido glaucoma tienen que revisarse o tener un poquito más de cuidado en este sentido. También es más frecuente en las personas miopes, sobre todo miopes altos, por encima de 6 dioptrías, y luego en general en todas las personas en las que tengan alguna afectación de tipo vascular, de riesgo cardiovascular. Bien, los diabéticos, hipercolesterolémicos, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente esta enfermedad lo que acontece es que es una neuropatía que llamamos nosotros óptica del nervio óptico, es decir, hay una falta o una pérdida de fibras nerviosas, de esas fibras que enlazan la retina en el globo ocular con el cerebro. Y hay una pérdida progresiva mayor de la habitual. De tal manera que las personas que tengan una falta o una nutrición, una circulación alterada, pueden tener una alteración mayor del nervio óptico, y sobre todo uno de los factores de riesgo más importante, aunque no sea indicio o indica la enfermedad, es la tensión ocular, que es sobre la que los médicos oftalmólogos trabajamos y la que hay que controlar periódicamente. Más de un 50% de las personas afectadas en los países desarrollados desconocen padecerlo, y es que su principal problema es que no da síntomas. Efectivamente, en los estadios precoces y no tan precoces, es decir, hasta que no hay una pérdida de un 40% de fibras nerviosas, que ya es, no hay síntomas por parte del paciente. ¿Y por qué? Porque cuando se empiezan a perder las fibras nerviosas, las primeras fibras que se pierden son las periféricas, las que corresponden al campo visual periférico, de tal manera que la persona, como ve bien desde un punto de vista central, pues el paciente no se da cuenta. Y cuando ya esas fibras nerviosas afectan a las centrales, ya al menos ha perdido un 40%, y desgraciadamente, como bien decías, es irreversible. Es decir, las fibras nerviosas a día de hoy en medicina no somos capaces de hacerlas, reponerlas y que funcionen, poner nuevas fibras nerviosas. Por eso es tan importante la revisión periódica en el médico oftalmólogo, pues a partir de la 4ª década de la vida, como bien has mencionado. O sea, es decir, a partir de los 40 años es necesario, ¿no?, ir a hacerse esa revisión ocular en el médico oftalmólogo, porque si no es imposible saberlo. Hasta que no ya pierdes... Efectivamente. ¿Un tratamiento temprano puede salvarnos esa visión? Sí. Con las técnicas actuales, tanto de imagen como la exploración médica oftalmológica completa, en general se tienden a detectar cuando hay un 5%, incluso menos, pérdida de fibras nerviosas. Entonces tenemos ahí esa horquilla, desde que se empieza a vislumbrar, sobre todo en pacientes o personas con factores de riesgo, como he comentado anteriormente, de un 5% hasta un 40%, que se daría el paciente cuenta cuando ya ha perdido un 40%. Y lógicamente, si nosotros minimizamos la progresión de la pérdida, que es el problema, porque la gente que se detecta con 40 o 50 años es que les quedan 20, 30 o 40 años de esperanza de vida en las que va a seguir progresando la enfermedad. Si un médico oftalmólogo lo detecta a tiempo y pone la solución, bien sea médica, bien sea quirúrgica, lo que hace es disminuir la progresión, enlentecer la progresión, de tal manera que lleguemos a la edad de 80, 90 años con un campo visual y con una visión radiante, aceptable por la actividad de vida que hace una persona con 80 o 90 años. Es decir, lo que hace el tratamiento es ralentizar, ¿no?, esa pérdida totalmente de visión. Sí que hay un porcentaje que es de pacientes, ¿no?, que se diagnostican positivo por glaucoma, son de familiares afectados, ¿no? Esto es. Hay una gran predisposición genética. El problema de la predisposición familiar es que hay muchos genes involucrados, y ahí entra mucho en juego, como en otras enfermedades oftalmológicas y no solamente oftalmológicas, lo que llamamos la epigenética, es decir, que uno puede tener cierta predisposición, pero si encima fuma, controla mal el azúcar, tiene el colesterol alto y una serie de factores, la probabilidad de progresión es muchísimo mayor. Entonces, como desgraciadamente sobre nuestra genética no podemos actuar, sí que es importante actuar sobre la segunda parte. Y además, lógicamente, detectarlo a tiempo todo el mundo, pero fundamentalmente las personas que en principio, por una razón o por la otra, tengan mayor predisposición. ¿Qué prevalencia hay de esta enfermedad? Un 2%. Un 2% en general. Lo que pasa es que aumenta el porcentaje
por décadas, es decir, a los 40 años, la década de los 40 es mucho menos frecuente que con 50, con 60, porque lógicamente ha ido progresando un 2% de lo que se sepa, porque como bien has comentado anteriormente, hay un porcentaje muy importante de la población que lo padece y no lo sabe. Esta semana se celebra, ¿no?, su Día Mundial, precisamente el día 12 de marzo, y las asociaciones de afectados del glaucoma lo que pretenden es que, bueno, pues se realice cuanto antes ese diagnóstico precoz, porque sí se puede prevenir, lo hemos dicho, con esas revisiones oculares, pero ¿está concienciada la población con yo ir creo que no, al oftalmólogo? Yo creo que no, yo creo que no solamente para esta enfermedad, yo creo que los médicos oftalmólogos somos los médicos encargados de la salud ocular. Existen más enfermedades, desgraciadamente, aparte del glaucoma, como la degeneración macular asociada a la edad, como la miopía, sobre todo la miopía alta, etcétera, que no solamente entraña la necesidad, en el caso de la miopía, de llevar o no llevar gafas o lentes de contacto o algún tipo de corrección óptica, sea la que fuere, sino que además entraña que el ojo en sí puede tener ciertas enfermedades o ciertas patologías que, cogidas a tiempo, actualmente en todas estas enfermedades que he mencionado y otras que lógicamente no he mencionado, el pronóstico es que cambia de la noche a la mañana. Es decir, lo que más le gusta al médico es detectar a un paciente a tiempo, sea en cualquier ámbito de las enfermedades, porque las capacidades y el arsenal terapéutico que tenemos actualmente, tanto en el glaucoma como en otras enfermedades, es afortunadamente muy amplio, y ha habido una revolución en el campo de la oftalmología, en particular en los últimos años, tanto en tema médico como en tema quirúrgico, que ha hecho que estos pacientes detectados a tiempo hagan una vida perfectamente normal. Y de hecho, uno de los factores que más ha cambiado en el tema del glaucoma es que la posología, en el tema de tratamiento médico, posología es la cantidad de veces que se tiene que poner el tratamiento al día, ha disminuido de tal manera que con una gota al día muchas veces se mantiene un paciente controlado, siempre y cuando siga con sus revisiones oftalmológicas, y bueno, pues no es un tratamiento realmente, digamos, difícil de conseguir, pero lo que sí que tiene que ser el paciente es persistente, constante, ¿no? Eso es constante. Y luego hay algunos, lógicamente, que precisan de intervenciones quirúrgicas o tratamientos con láser, es decir, tratamientos un poquito más laboriosos, por llamarlo así, y menos agradables. Hablaba de esa concienciación, ¿no?, de las revisiones, que no estamos concienciados, porque bueno, vosotros lo veréis en las consultas. ¿Cuándo se va, o muchos de los que nos están viendo, ¿no?, cuándo se va a un oftalmólogo? Ya cuando, bueno, pues hay un problema o se tiene una patología crónica, que de ahí vosotros sois los que, bueno, pues hacéis, ¿no?, que el paciente vaya a realizar esas revisiones. Si no, es que es... Yo creo que en general ha habido una concienciación en los últimos años, afortunadamente, en el tema de los niños. Antes tenemos mucha gente de 60, incluso un poquito más, 70, 80 años, que eran vagos de un ojo y no sé de todo el tiempo, estoy hablando, claro, hace 50, 60 años. Y actualmente los padres sí que nos trasladan a sus hijos para que les veamos a partir de los 3 o 4 años, previo paso en general por el médico pediatra, que los detectan muy bien y bueno, los suele remitir al oftalmólogo. Y yo creo que esa tarea la hemos hecho en general, los padres, los médicos oftalmólogos y, como no, los compañeros pediatras. Pero yo creo que el campo de la degeneración macular asociada a la edad por encima de los 55 años, el tema del glaucoma a partir de los 40-45 años y otras enfermedades de este tipo a nivel oftalmológico, los miopes, sobre todo los miopes altos, que piensan que solamente por llevar gafas, lentes de contacto, lo que sea, ya está protegida la enfermedad, yo creo que no. En eso nos falta camino por delante. Pues Eduardo, espero que les hayan servido estos consejos, ¿no?, que al final una enfermedad diagnosticada a tiempo es, bueno, pues se puede administrar, ¿no?, un tratamiento que vaya a hacer que no se vaya a perder visión, ¿no?, en esta enfermedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, muchas gracias. Y vamos a terminar con una noticia, y es que la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos denuncia que la Gerencia de Área de SACIL haya concertado la realización de abortos quirúrgicos con una clínica privada de Salamanca. El Hospital Universitario de Burgos ya practica desde este año abortos farmacológicos, pero todavía no los está haciendo quirúrgicos. De este modo, la Gerencia de Área ha sacado un nuevo contrato para este tipo de procedimientos y se ha adjudicado, como estamos diciendo, a una clínica de Salamanca. Denuncian la Plataforma de Sanidad Pública que las mujeres se van a tener que desplazar más de 200 kilómetros. Pues nosotros nos despedimos ya. Ya saben, más salud la próxima semana aquí, como siempre, en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Adiós.